Ok. Bueno, antes de empezar, quería saber si tenían preguntas de la tarea, del tema, eh, si está todo claro o si están más confundidos o qué. Quería saber cómo van. Profe, yo tengo una duda. Ok, Arnold. Sí, cuéntame. ¿Cómo? Sí, Arnold, cuéntame. Ok. Es con respecto a los sentidos de la fuerza. O sea, porque primero yo realicé el ejercicio y me estaba dando, yo como tengo el libro, entonces me está guiando, ahí está la respuesta en el Ok, libro guía. Entonces yo estaba viendo y me estaba dando el mismo valor, pero con signo contrario. ok. Entonces, mi pregunta es, me daba contrario porque la fuerza, o sea, yo las tomé como están puestas en el plano, no digamos, una fuerza que iba bajando, pues la tomé negativa, ya sea una fuerza cortante o... Ok, Entonces, ¿tienes ahí facilidad para compartir lo que hiciste o lo muestro acá en la tarea? No sé. no, Eh, estoy en el celular, profe, si quiere puede ok, mostrarlo. déjame comparto tu tarea. ¿Tú lo enviaste? Sí, sí, yo la Ok. envié, profe. Entonces, ok, ya lo vi el correo. Deja y comparto aquí. Ok, es esta, ¿no? Sí, profe. Ok, Entonces, o sea, ya le digo, espera. A lo que yo me refiero es, digamos, en el esfuerzo cortante en el punto A, por ejemplo. ok, Mentira, en el punto B. ok, Este es la otra foto, profe. En ese ok. caso, usted sabe, la fuerza de 200 está yendo hacia abajo, la fuerza cortante, que en ese caso es la Es- que se genera en el punto B. o sea, mira, por ejemplo, Entonces, aquí lo primero que yo veo es cuando tú me presentas ese cubo o el elemento de volumen, eh, es mejor también que muestres dónde está tu eje X, Y, Z. Y la idea es que concuerde con el X, Y, Z del problema inicial. Ya, porque, por ok, ejemplo, yo sé que de este problema, me acuerdo que, deja ver aquí la imagen, por ejemplo, en el eje Y, es donde están nuestros esfuerzos normales, ¿cierto? sí, Entonces, mira que en el dibujo del cubo están en otra, como en otra orientación, ¿ya? Es posible que para ti tu Y ya haya cambiado. Entonces, yo creo que tuve una conversación con un estudiante que pensó que siempre el cubo tenía que hacerse con esa orientación, porque así lo hemos hecho siempre. Pero el cubo puede tener fuerzas en la cara que está de frente, en la cara que está detrás. Lo que importa es que seamos coherentes en el sistema de coordenadas que venimos usando. Entonces, yo sé que si haces eso, créeme que te va a responder la pregunta acerca del cortante. ¿Por qué? Porque si tú dibujas el cortante en la cara esta que está aquí de frente, no sé si alcanzan a ver el mouse, el puntero del mouse. sí, Ok, entonces si tú dibujas el cortante ahí que va hacia abajo, cierto, porque el torsor hace que el cortante iría hacia abajo, creo que es. Entonces, y, y, y el cubo está orientado de la misma manera, utilizando el mismo sistema de coordenadas, esa dirección hacia abajo es z negativo. ¿Sí lo ves? sí, Entonces, si quieren, eh,
vamos a hacer cómo quedaría el elemento de volumen para estos casos, para que quede eso Claro, claro. la verdad es que no quedé en cuenta en el cubo, sí tiene razón, profe. Ahí sí, no sé por qué lo hice así en verdad. En No, verdad, tiene razón. está bien. O sea, es que, por ejemplo, mira que depende del observador. Si tú te colocas en otra posición, vas a ver el cubo distinto. Lo que, lo que hace que evitemos como que confusiones o ambigüedades, coloca al lado el sistema de referencia hacia dónde va X, Y, Z y, y enseguida ahí te queda la cara. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí. Vamos a ver si utilizo Paint para hacer como que el cubo de... Vamos a hacer A y B, ¿ok? Vamos a empezar con A para que quede esto claro aquí. Entonces, por ejemplo, si para mí este es A, ¿ok? Este es mi elemento de volumen A, yo voy a usar el mismo sistema de referencia que está en el ejercicio, ¿ok? Quería confirmar que pudieran ver el problema y lo que estoy haciendo en Paint. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, eh, si este es nuestro elemento en A, eh, ¿cuál sería entonces nuestro esfuerzo normal a tensión o a compresión que les dio? ¿Cuánto les dio el esfuerzo normal en la dirección Y? Dio 16,2 a atención. 16,2. Ok. Atención. Sí. Ok. Lo voy a dibujar aquí en rojo. 16,2. PSI. No recuerdo aquí. Ok, sí, PSI. Sí, profe. No, profe, 16,2. KSI. Eso es Profe, KSI. cállate ahí. Ah, no, ese es KSI, sí. Ok, perfecto. Entonces, miren que esta es la cara que tiene la misma orientación que está allá en el ejercicio. Ya. Entonces, voy a hacer primero los esfuerzos en esta cara y después hacemos el resto de 6. Bueno, el cubo tiene 6 caras, ¿cierto? Entonces, el resto de 5 caras lo vamos a hacer para completar el equilibrio. Entonces, tenemos este esfuerzo aquí. Tenemos también un esfuerzo cortante, ¿cierto? En la dirección X. X negativo, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? Profe, te ha preguntado que el esfuerzo en A. En A, sí, estamos haciendo A. Menos, menos 2,84. KSI. 2,84 KSI. Mira que tú me colocaste el signo, ¿cierto? Está bien. También con la flecha, yo puedo entender que, ok, va en la dirección X negativa, ¿ok? Entonces, esto fue lo que les dio para A, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, ahora vamos a completar el resto de caras del cubo. Ok, entonces tenemos que del otro lado, en la cara que está en la parte de atrás, iría otro esfuerzo normal, atención, también con la misma magnitud, 16,2. Y vamos a colocarlo así como punteado para que se entienda que está detrás. ¿Ok? Y para completar el cortante, la, la forma como que mucha gente seguía es, ok, mira por ejemplo la flecha, aquí está la cabeza y la cola de la flecha. Entonces, aquí
si termina en cola, en la otra cara también tiene que ir la cola primero y después la flecha. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en la cara que está a la izquierda, iría de esta manera. Vamos a colocarlo punteado para que se entienda que está del otro lado. Y después en la cara que está en la parte de atrás, iría de esta manera. ¿Ok? Entonces, así quedaría nuestro elemento de volumen para A. ¿Tienen dudas, preguntas en esta parte? Fue una pregunta. ¿Sí? El momento torsor, eh, ¿cómo serían los esfuerzos que estaría aplicando en el punto A y el punto B? Repíteme la pregunta. A través del momento torsor, Ajá. ¿cómo serían los esfuerzos cortantes que estarían por el punto A y el punto B? Ok, entonces, por ejemplo, si este es nuestra sección transversal, y aquí tenemos a A, tenemos a B, entonces Profe, la una pregunta. distribución de esfuerzo, En esos hay que tener en cuenta que eso va girando bien, o sea, como que la distribución de esfuerzo correcto. es Por ejemplo, girando. en A iría de este, por ejemplo, en este sentido, en B iría en este sentido. La magnitud de este esfuerzo, ya ustedes lo saben calcular que va a ser el torsor por el radio sobre el momento polar de inercia. ¿Ok? Y por ejemplo, el de A, la dirección iría en X positivo, mientras que el de B iría en Z negativo, la dirección. ¿Sí lo ven? El de acá iría en este sentido. Profe, si uno se equivocó en ese detalle así, lo podemos cambiar o ya eso pues. Sí, pueden corregirlo, eso no tengo problema. La idea lo que importa es que entiendan cómo construir ese elemento de volumen, ¿ok? Porque eso va a entrar en el parcial, ojo con eso. Vale bastante. Bueno, entonces, o sea, por ejemplo, así sería el cortante debido al torsor. Ahora tengo la duda es, aquí cuando me dijeron este valor de 2,84, me dijeron que era hacia la izquierda o negativo, pero viendo el Profe, torsor, a mí me dio a la derecha, ok, porque el cortante, o sea, el esfuerzo cortante debido a la carga está apuntando en la dirección de X negativo, pero con el momento torsor que está apuntando hacia la derecha, entonces entre ambos se contrarrestan. Y como correcto, el del momento tiene un valor, una magnitud más grande, exacto. entonces el esfuerzo quedaría hacia la derecha. Por ejemplo, aquí tuviésemos hacia este sentido el esfuerzo debido a la fuerza cortante en rojo y la magnitud del cortante debido al torsor, como tiene más magnitud e iría hacia la derecha, la resultante es la que colocamos aquí en nuestro elemento de volumen, ¿ok? Profe, ¿Está pero, claro? o sea, es que ese punto estaba en el libro, o sea, la respuesta, por eso es que yo también me confundí, esa respuesta estaba en el libro, por eso lo puse, y Lo estaba colocan negativo. negativo. Sí, Ok. Es que, bueno, también de qué depende. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos el corte y nos quedamos con, por ejemplo, voy a hacer
Voy a copiar aquí. Profe, yo Eh, creo que sé por qué el libro lo nota negativo. Es porque cuando él toma el esfuerzo cortante de a la carga, él toma ese valor como positivo porque conoce ya la dirección de cortante. Y a la del momento, como es la contraparte, la coloca como negativo. Es No sé si... ok, exacto. Mira qué es lo que pasa. Que cuando nosotros hicimos el problema, nosotros trasladamos estas fuerzas, las que tenemos ahí, las trasladamos todas a esta sección transversal. Aquí la fuerza en Z, ok, la fuerza en Z. Trasladamos también nuestra fuerza en X y trasladamos nuestra fuerza en Y. Y al trasladarla, calculamos el momento que esas fuerzas harían en la sección transversal. ¿Ok? O sea, lo que nosotros calculamos fue como si nosotros removiéramos toda esta parte. Imagínense que la removimos. Removimos todo ese eje, el engrane, y colocamos las fuerzas en esa sección transversal y los momentos. Y el análisis que hicimos fue para el punto A y B en ese segmento de la pieza. ¿Qué pasa? Es posible que en el libro lo que ellos hicieron fue, hicieron el corte y quitaron el empotramiento, esta parte, y calcularon las reacciones. Entonces, por ejemplo, si calculan aquí la reacción del torsor, el torsor, por ejemplo, en Y, iría aquí entrando, y en A, si ustedes ven ese torsor, por ejemplo, ese torsor en A generaría un cortante en la dirección de X negativo. Y entonces miren que depende de qué segmento nosotros utilizamos para el análisis. Como lo hicimos en la tarea, como lo planteamos al comienzo, yo me estoy quedando desde el empotramiento hasta el corte. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos, perdón, para ellos están haciendo los cortantes en la cara que está detrás. Ya. Entonces, esa cara que está detrás de nuestro elemento diferencial, si hubiésemos colocado aquí el cortante en el sentido de la derecha, acá atrás no hubiese dado hacia la izquierda, en el sentido X negativo. Ya, entonces eso era lo que nos iba a cambiar la orientación. Entonces, por eso es que a veces le insisto bastante en traten de ser lo más claro posible en qué segmento es el que están utilizando, a qué segmento es que le están haciendo eh, el cálculo de los Profe, esfuerzos. pero ¿Está el claro? cortante en A, o sea, el cortante ya total en A no es negativo, ¿no? En esta cara, en la cara que tenemos aquí frontal, sería positivo al sumar estos dos esfuerzos aquí que tenemos. Estos dos esfuerzos al sumarse, lo que estoy en el recuadro en naranja, al superponerse esos dos esfuerzos cortantes, te daría que en la cara frontal el esfuerzo cortante iría en la dirección X positivo. Profe, una pregunta, o sea, lo que pasa es que yo tomé también ese momento en, ese momento en Y hacia el Ajá, otro, al lado contrario. ok. O sea, el que usted lo toma por eso es que también me da negativo. El O sea, momento en Y, de, por sí, el ejemplo, momento en el momento Y que en se Y genera se dio los 600. menos 600.
aquí, por ejemplo, si alcanza a ver en la diapositiva, aquí tenemos cuando hicimos el cálculo, el momento en Y, acá dio más 600J y el de K 775 menos K. ¿Te refieres a esto? Sí, me refiero al de 600, o sea, usted lo tiene, no haría en sentido amaneciente de reloj como usted lo tiene ahí planteado. Ok, entonces mira que otra duda que alguien me preguntó también. Cuando nosotros utilizamos esa convención de el sentido de las manecillas del reloj, es porque nosotros teníamos de pronto un problema en el plano. Por ejemplo, esta es una viga y aquí está empotrado, ¿ok? A la izquierda está empotrado. Entonces aplicábamos una fuerza en el extremo, algo así. Entonces nosotros decíamos, bueno, esa fuerza es en el sentido de las manecillas del reloj o saliendo. Es, esa convención funciona bien cuando tenemos un ejercicio en el plano, porque para nosotros siempre esta es la dirección X, este es X, Y es como nuestro vertical y Z es saliendo del plano. Ese es nuestro sistema de coordenadas cuando estamos como que, cuando damos en física, cuando empezamos a hacer ejercicios, usamos este sistema, X, Y y Z saliendo del plano. Y en ese caso, utilizar la convención en el sentido de las manecillas de reloj o contra las manecillas de reloj, nos da una idea de si el momento es positivo o negativo, que es lo mismo que si el momento iría en el sentido Z positivo o Z negativo. Pero mira que en este problema ya tenemos un sistema de coordenadas y tenemos un problema en 3 dimensiones. Ya. Entonces, tú podrías decir, bueno, ese momento hace girar en el sentido de las manecillas del reloj, pero la pregunta es, ¿dónde está el observador? ¿Aquí, al lado del engrane o al lado del empotramiento? Entonces mira que ya depende de dónde lo estás viendo. Ya. Para evitar esa confusión, es por eso que yo les sugiero es, bueno, definan el sistema de coordenadas X, Y, Z, un sistema de coordenadas de mano derecha y calculen el momento utilizando el producto cruz. De esa manera, el sentido de ese momento se los va a dar la operación. Por ejemplo, ¿qué fue lo que calculamos aquí cuando hicimos momento igual a posición producto cruz con la fuerza? Estamos calculando el momento generado por esa fuerza, que aquí la tenemos en azul, es el momento que esa fuerza generaría en la sección transversal. Miren que no es la reacción, porque la reacción, si nosotros hacemos el corte y nos quedamos con el segmento que va desde el engrane, por ejemplo aquí, si nosotros hacemos, miren en Paint lo que tengo, si nosotros hacemos R cruz F, por ejemplo, R cruz F, cuando nosotros lo hacemos, estamos calculando lo que hacen las fuerzas en ese punto. Pero si nosotros queremos las reacciones, van a ser menos F y menos, ok, tenemos que cambiarle el signo a lo que nos dio la operación, porque esas serían las reacciones aquí si nosotros nos quedamos con la pieza que va desde el engrane hasta el corte. ¿Si está claro o los confundí más? No, profe, ya entendí. Sí, sí. Seguro. La entiendo. No, sí, sí, es que
me basé, eso es verdad lo que usted dice del observador. Yo lo planteé como si estuviera mirando hacia este lado, o sea, hacia la dirección que va la pieza y no al lado contrario. No, Entonces, créeme que cuando yo estaba dando mi clase de mecánica de sólidos, yo hacía lo mismo. Yo veía, por ejemplo, yo veía esa carga de 200 libras. Oh, ok, 200 libras por 3 pulgadas, eso me da un momento. Y le intentaba buscar entrando, saliendo, manecillas de reloj, y era muy complicado porque ahora, por ejemplo, la fuerza de también de 125 libras va a generar un momento con las 8 pulgadas. Entonces, es difícil como que imaginarse en la cabeza el efecto combinado de todas las cargas. Ya. Después más adelante, en otras clases más adelante, pues me explicaron eso con producto cruz, los vectores, y listo, ya no hay como que confusión. Esa es la dirección y listo, no hay problema. Sí, sí lo es. Por eso es que mi sugerencia es que utilicen la operación de producto cruz y utilicen el signo que les da. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que cuando están calculando y hacen esta operación, solamente están calculando el efecto. Si quieren hallar es la reacción, le cambian el signo. Por ejemplo, aquí a F le pueden cambiar el signo a todas las componentes y esas serían las reacciones en el apoyo. Esas acá, las que tendríamos acá en el apoyo, en el empotramiento. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, es que yo me pierdo, por ejemplo, porque a mí el esfuerzo cortante total, como, o sea, a mí el cortante en A debido al torsor me da negativo, Ok. pero se supone que es positivo, ¿cierto? ¿Te da O sea, negativo? ¿Por qué tienes negativo? ¿El torsor o...? Porque, por el ejemplo, aquí, cortante. O sea, yo coloqué el cortante negativo en A porque creo que me confundí en lo de la dirección del torsor. ok. Es que exacto, por ejemplo, yo no te quiero decir como que, oh, está mal o está bien. Es porque depende mucho de qué segmento te quedaste tú. Ya. Por ejemplo, tú utilizaste este torsor de 600 Sí, libras por cada. sí. Ok. Entonces, ahí sí, si tú haces como que te guías por el dibujo, ese torsor en A debería generar el torsor el cortante en la dirección X positiva. O sea, utilicen también, traten de utilizar la lógica en muchas cosas. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, una fuerza que está comprimiendo la pieza, ya ustedes dicen, bueno, aquí es lo que yo voy a calcular, sigma, me vas a comprimir. ¿Ok? No se preocupen por eso. O sea, mi sugerencia es que eh, hagan el ejercicio con calma en el parcial. eh, es un solo ejercicio, pero es más o menos largo. Entonces, vayan con calma, paso a paso, y siendo lo más claro posible. ¿Ok? Que no quede eso como que, oh, si yo tomé este punto, si yo tomé este segmento, hacia dónde va la fuerza. Entonces, ahí les escribí como que utilicen dibujos, o sea, expresan lo que están pensando con dibujos también para que quede todo claro. Otra pregunta, ¿cómo van? Profe, ¿Sí? profesor, vamos a andar otra vez ya con rutino. ¿podría explicar ¿Sí, Carlos? profe, podría explicar los esfuerzos cortantes debido a la carga? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál fuerza cortante sería la de 125, ¿cierto? Por ejemplo, 125, ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el cortante, debido a una carga, cuando la sección es circular, el cortante máximo
en una sección circular es 4/3 de B sobre A. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta fuerza de 125 libras. ¿Ya? Nosotros, si tenemos la sección circular, si tenemos nuestra sección circular aquí, ok, el cortante en el punto B va a ser 0, ¿cierto? Y va a ser máximo a lo largo del eje neutro para esa sección. O sea, ese cortante, la magnitud tau máxima que calculamos con la ecuación que tenemos ahí arriba, es el cortante en todos los puntos que estén en la a lo largo de una línea que pasa desde A hasta la parte de abajo. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí otra línea. En esa línea azul vertical que coloqué ahí, todos los puntos que pertenecen a esa línea tienen un esfuerzo cortante de, vamos a colocarlo aquí el valor, 125 libras sobre el área que viene siendo una pulgada el diámetro. ¿Cuánto les da ese esfuerzo? Me dio 212.07 PSI. Ok. Entonces mira que la magnitud, ustedes pueden decir, bueno, no es positiva ni negativa, la magnitud es 212 PSI. Debido a esa carga de 125 libras, si yo me estoy quedando con con el segmento que va desde, desde el corte ¿ok? Yo me estoy quedando con el corte hasta el empotramiento. Ese es mi segmento de la pieza con el que estoy trabajando. Entonces, decimos que en esa cara, todos los puntos que están sobre la línea azul vertical van a tener un esfuerzo cortante de 212 PSI en esa dirección que indican las flechas. ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, si nosotros calculamos la magnitud del cortante debido al torsor, ¿cierto? ¿Cuánto les dio ese esfuerzo cortante en, en las partes más alejadas? O sea, utilizando ρ como el radio. 3055,77. 3055. Sí. Entonces, mire que ese cortante, ustedes cuando hacen la operación, bueno, utilizan solamente magnitudes, pero cuando hacen el dibujo, deben indicar, ah, bueno, ese cortante va a generar esfuerzos cortantes. Voy a colocarle otro color aquí para, por ejemplo, verde.
en esta dirección. Por ejemplo, en todos los puntos que están más afuera de la sección, o sea, en todos los puntos que están en la periferia del círculo, van a tener un esfuerzo cortante en la dirección de las flechas verdes. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ustedes ven, oh, bueno, entonces en A, el punto A, se están contrarrestando un poco. ¿Ya? En el punto B, solamente hay esfuerzo cortante debido al torsor, debido a que bueno, ahora vamos a un punto. En B tendríamos que tener el efecto de las 200 libras, ¿cierto? Vamos a calcularlo también. Por ejemplo, aquí tenemos 200 libras sobre la misma área. Esto nos daría el cortante máximo pero este es debido a la carga de 200 libras. ¿Ok? ¿Y ese cuánto les da? Me dio 339. 339. Entonces miren que aquí, en este caso, vamos a dibujarlo con otro color. Aquí en morado. Aquí ese cortante de 339 psi va a ser aplicado en todos los puntos, perdón, que estén en esta línea horizontal. En todos esos puntos que están a lo largo de esa línea horizontal, hay un esfuerzo cortante en esta dirección, de 339. Entonces, por ejemplo, ese cortante en B se va a sumar al cortante debido al momento torsor. Mientras que en A, el esfuerzo cortante debido al torsor y al cortante van en direcciones opuestas. ¿Ok? O sea, Profe, ¿sí? Pro- ese valor es positivo, o sea, sí da positivo. Ahí es donde está. O sea, tú puedes calcular la magnitud con la ecuación, ¿cierto? Cuando tú haces el dibujo, lo colocas en el sentido que es. Porque es que, como te digo, depende mucho del observador y de la pieza con la que le quedas. Profe, en este caso, el valor del cortante debido a la de 200 libras, ¿es positivo o negativo? En este caso, debería ser negativo, correcto, pero a lo que yo quiero ir es que la discusión no debe ser si es positivo o negativo. La discusión debe ser en nuestro elemento de volumen, cómo lo dibujamos. Con qué,
en qué punto nos estamos quedando. ¿Qué pasa? Que si tú colocas aquí el signo negativo, te puede confundir. ¿Por qué? Porque el torsor nos dio positivo acá. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces se tienen que restar 3.000 acá menos 339 en B. Pero ¿qué pasa? Que el torsor, este valor de 3.000, su dirección en la sección transversal va cambiando. Por ejemplo, acá en A es en la dirección X positiva. Aquí en B, su dirección es Z negativo. Aquí en el punto de abajo, que no tiene nombre, iría en la dirección X positivo. Sí me entienden lo que les quiero decir, que en el cálculo numérico del esfuerzo, de la magnitud, no hay problema si lo colocan positivo o negativo. Es cuando ustedes hagan su esquema, su dibujo de su sección transversal y ver qué está pasando en cada punto. Ver si los esfuerzos se superponen o si son en direcciones distintas. ¿Ya? Sí, está claro lo que trato de decir. Por Sí, ejemplo, sí, bro. si solamente tengamos estos torsores estos cortantes en nuestras secciones, olvídense de los flectores. Imagínense que tenemos esta pieza de la manera en que está ahí dibujada, que solamente tenemos torsor y fuerza cortantes. ¿Cuál sería el punto crítico? Por ejemplo, si esto lo llamamos insertar, este es A, ¿cierto? Este era B. Vamos a llamar aquí C. Yo creo que el punto crítico sería B. ¿Por qué B? Vale, no hay problema, vamos a discutirlo. La idea es que todos den sus ideas y Pues ver qué donde el esfuerzo tiene una mayor magnitud, debido a que en esos dos, o sea, debido a que en ese punto se suman los dos cortantes, el debido al torsor y el debido a la carga. Ok, ¿y por qué, por ejemplo, en C no, si también se suma? En C se van a sumar el del torsor y el de debido a la carga, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí vamos a tener este y también vamos a tener... No había visto que había colocado 6D. Pensé que estaba hablando Ok, nomás. ok. O sea, si tenemos todos esos puntos, A, B, C y D, y solo tenemos cortantes, ¿cuál sería el punto crítico de la pregunta? ¿Y por qué? Profe, ¿podría Sí, Carlos. recordar a qué se refiere con punto crítico? Punto crítico sería el punto en el que hay mayor, eh, soli- lo llaman, hay mayor solicitación de esfuerzo o donde hay mayor esfuerzo aplicado, donde el estado de esfuerzo es, tiene una mayor magnitud. Por ejemplo, si nosotros dibujamos el estado de esfuerzo de B, de- tendríamos una cara con un esfuerzo cortante tau de 3.000 más 3 serían casi 3.400 PSI de cortante, la suma del cortante en verde y el que está como en azul.
en B. Por ejemplo, en B, vamos a escribirlo para que en B tendríamos 3000,056 más 339, ¿cierto? Eso nos da 3000,394 PSI. En C Profe, el tendríamos, punto crítico sería en B, ¿cierto? exacto, sería B. En este caso, podemos decirlo con seguridad de que sería B, porque cuando sumamos en C nos va a quedar 0,056 más 212. ¿Ok? Se nos va a quedar 3, 2, 68 PSI. ¿Ok? Algo así. Entonces, aquí viendo la comparación entre B y C, B va a tener un mayor esfuerzo cortante aplicado. ¿Ok? Si están todos de acuerdo ahí, ¿entendieron lo que hice? Sí, sí. Por ejemplo, en A nos tocaría restar. A es muy parecido a este, pero restando aquí. Profe, eso es solo con los esfuerzos cortantes. O sea, Exacto. Mire, ok. buen punto. Aquí solamente estamos hablando con efecto cortante. Ahora, ¿qué pasaría cuando tenemos también eh, esfuerzos normales? Entonces ya la situación se complica. Sin embargo, eh, muchas veces eh, con las magnitudes de los esfuerzos uno dice, bueno, este punto eh, está soportando mayores esfuerzos. Ya. Miren que con el esfuerzo normal no es, no es que vayamos a sumar el esfuerzo normal con los esfuerzos cortantes. Ojo que eso no se puede hacer. ¿Ok? Ahora, cuando estén en diseño mecánico, ustedes van a ver una teoría que les va a permitir hacer esa suma, pero no es una suma cualquiera, que más adelante lo verán. En este punto de mecánica de sólidos, queremos que ustedes puedan identificar cuáles son los puntos que va a estar sometido a mayor esfuerzo. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Profe, por ejemplo, el parcial indicaría, digamos un ejemplo, que pierde punto crítico, pero debido a los esfuerzos cortantes. O sea, No, créeme que cuando tú le colocas números, este, es fácil identificar entre 2 o 3 puntos cuál sería el punto crítico. De hecho, ahí en el parcial, ese es como un punto de bonificación que coloqué. Ya, que de los puntos de la pieza donde calculan los esfuerzos, definan cuál es el punto crítico y por qué. Ya, como un bonus ahí al final como una pregunta. Lo coloqué profe, así. pero entre los puntos que usted mencione o entre los puntos que estén en toda la figura. Entre los que mencione, porque igual, por ejemplo, ahí en esa sección transversal hay infinitos puntos. Sin embargo, en este punto del curso, yo creo que ustedes ya tienen una idea de que generalmente esos puntos críticos van a ser los que están más alejados del centro o los que están más alejados de los ejes neutros. Miren que esos son los puntos a los que hay mayor esfuerzo siempre aplicado. ¿Ya? Entonces, como que ahí hacen un filtro rápido por eso es que A, B, C y D, aquí los colocamos en la periferia,
porque no tiene sentido colocar un punto en el centro si sabemos que ahí no va a haber prácticamente esfuerzo debido al torsor. Otro tip que le puede ayudar es que si ustedes comparan los esfuerzos, las magnitudes de los esfuerzos, por ejemplo, aquí el esfuerzo torsor genera esfuerzo de 3000 psi, mientras que la carga cortante apenas 300, 200. Eso ya también les da una idea de qué efecto es importante. De manera similar, cuando ustedes calculen esfuerzos normales debido a fuerzas axiales, las magnitudes de los esfuerzos normales, sigma, debido a momentos flectores, son en magnitud mucho mayor a los que generan la carga axial. ¿Ok? Entonces, eso es algo típico que va a pasar. No siempre es así, ojo con eso, pero es como una guía que tengan ellos. Eh, algo que los ayude a definir cuál es el punto crítico. Por ejemplo, nosotros sabemos que en A, esa fuerza de 125 libras no va a tener ningún efecto, pero en B sí va a tener oh, perdón, en A la que no tiene efecto es la de 200 libras, mientras que en B esa carga sí hay un esfuerzo cortante que es máximo, que nosotros podemos calcularlo como 4/3 de B sobre A, como una forma rápida que utilizamos para no tener que hacer eso lo del Q, y el trazo barra, todo eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, entonces, el punto crítico es el que está en B, ¿no? Es en B. Exacto, en este caso sería B. Listo, listo, profe. ¿Ok? Ahora, hagan el ejercicio. ¿Cómo sería? ¿Qué les ayuda bastante para definir eso? El dibujo del elemento de volumen. Que ustedes coloquen su elemento de volumen y coloquen los esfuerzos que están aplicados en ese punto, les da una idea, oh, ok, este punto tiene mayores esfuerzos aplicados. Ya, más que todo es eso. Eso es como el paso a seguir. Dudas, preguntas que tengan. ¿Hicieron este punto? El 55. También háganlo Nada, profe. para que practiquen. No, profe, yo ese no lo hice porque no estaban lo de la tarea, yo no sabía que había más. Ok, no hay problema. Ahí tienen Es la otro misma, punto. muy parecido. Yo siento que es como ya muy similar. Todos los problemas son bastante similares. Ustedes tienen unas cargas aplicadas y ver el efecto en la sección transversal para calcular las fuerzas internas y ya ahí sacan los efectos de cada una. No sé si tienen más preguntas, dudas, ¿están listos para el parcial? Profe, así es el del parcial. El del parcial, como te digo, es de pronto más largo, eh, así como en ese punto de la, del segundo parcial que había una presa con una agua, una carga distribuida. Entonces en este punto también hay algo similar de que tienen ustedes que calcular la fuerza, la presión y colocan una resultante. Entonces es parecido en ese caso. Pero también es lo mismo, varias fuerzas, calcular los esfuerzos en varios puntos y definir cuál es el punto crítico. Ya. O sea, van a tener 2 horas en un solo punto, entonces tienen tiempo de hacerlo con calma. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿hoy tiene horario de atención Sí, o eso de los eh, viernes? hoy también, después de esta clase, de 10:30 a 11:30. Ah, bueno, listo. ¿Ok?
dudas, preguntas que tengan. Profe, ¿el parcial es el viernes o el sábado? El sábado, que el viernes ya quiero empezar a trabajar el tema de transformación de fuerza. Profe, y una pregunta, ¿es el sábado a qué hora? A las 10:30, de pronto les llegó un correo con invitación Ah, sí, en sí, Google sí, Calendar, muy cierto, ¿verdad que sí? ¿ok? Entonces, o sea, ¿cómo se sienten? Miren que es prácticamente un resumen de todo lo que hemos visto. Axial, cortante, torsor y flexor. ¿Ok? Pues si no tienen más dudas, preguntas, nos vemos el viernes, ¿ok? Si están haciendo algún problema, un ejercicio y tienen dudas, me pueden enviar correo y ahí cuadramos si nos conectamos para hablar o si le puedo responder por correo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Acaba de decir que el ejercicio hace como el tercer punto del pasado. Entonces, me imagino que serán 2D. No, es en 3D. Pero como el ejercicio de la presa. No, me refiero a que tienen un paso previo al comienzo que es calcular La la resultante. presión y una resultante, exacto. Entonces, es como para que tengan una idea de qué pasa, que muchas veces cuando estamos en diseño mecánico o diseño estructural, el primer paso siempre es hacer evaluación de carga. Y como a veces nos acostumbramos a que en los ejercicios ya está la fuerza ahí puntual aplicada, vamos con esa mentalidad. Pero cuando estén en diseño, por ejemplo, en diseño estructural, ustedes tienen que sacar el peso de, si están haciendo un edificio que es de vivienda, hay formas de calcular el peso de las losas, de, de los muebles, de personas, todo eso. Es como que el primer paso que ustedes tienen que hacer, colocar todas las cargas, sacar cargas distribuidas, cargas puntuales. En diseño mecánico también. Hay veces que les dan el problema que ustedes necesitan, una máquina moviéndose, un elevador, y ustedes tienen que definir cuál es la carga antes de empezar todo. Entonces, es algo así. Miren que en el pasado la presa, ustedes ya saben cómo calcular la presión en el agua, solamente, y cómo es la distribución de esa presión, que era como una especie de triángulo. Entonces, es solamente esa parte. ¿Ok? Mejorito, profe. Gracias. ¿Ok? No se preocupen, para mí está muy fácil. Por eso fue que lo puse un poquito largo para que compensara, pero es muy fácil. ¿Ok? No se preocupen por eso. Listo, profe, gracias. Dale pues. Ok, profe, nos vemos. Hasta luego.